Capítulo 27. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor a principios del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Esto me dijo el Señor: Hazte un yugo y átatelo al cuello con correas de cuero. Luego envía un mensaje a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón, a través de sus embajadores que han llegado a visitar al rey Sedequías en Jerusalén. Dales este mensaje para sus amos. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Yo hice la tierra, la gente y cada animal con mi gran fuerza y brazo poderoso. Estas cosas me pertenecen y puedo dárselas a quien yo quiera. Ahora entregaré estos países al rey Nabucodonosor de Babilonia, quien es mi siervo. He puesto todo bajo su control, aun los animales salvajes. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto, hasta que se acabe el tiempo de ellos. Entonces muchas naciones y grandes reyes conquistarán y dominarán a Babilonia. Así que ustedes deben someterse al rey de Babilonia y servirle. Pongan su cuello bajo el yugo de Babilonia. Castigaré a toda nación que rehúse ser su esclava, dice el Señor. Enviaré guerra, hambre y enfermedad sobre esa nación hasta que Babilonia la conquiste. No les hagan caso a sus falsos profetas, adivinos, intérpretes de sueños, los médiums y hechiceros que dicen: el rey de Babilonia no los conquistará. Todos son mentirosos, y sus mentiras solo servirán para que ustedes sean expulsados de su propia tierra. Yo los expulsaré y los enviaré a morir lejos, pero al pueblo de toda nación que se someta al rey de Babilonia se le permitirá permanecer en su propio país para cultivar la tierra como siempre. Yo, el Señor, he hablado. Después repetí el mismo mensaje al rey Sedequías de Judá. Si deseas vivir, sométete al yugo del rey de Babilonia y a su pueblo. ¿Por qué insistes en morir, tú y tu pueblo? ¿Por qué habrán de escoger la guerra, el hambre y la enfermedad que el Señor traerá contra toda nación que se niegue a someterse al rey de Babilonia? No les hagan caso a los falsos profetas que les siguen diciendo: el rey de Babilonia no los conquistará. Son mentirosos. Esto dice el Señor: yo no envié a estos profetas. Les dicen mentiras en mi nombre. Así que yo los expulsaré de esta tierra. Todos ustedes morirán junto con todos estos profetas. Entonces me dirigí a los sacerdotes y al pueblo y les dije: esto dice el Señor. No escuchen a sus profetas que les aseguran que los artículos de oro que fueron sacados de mi templo pronto serán devueltos de Babilonia. Es pura mentira. No los escuchen. Ríndanse al rey de Babilonia y vivirán. ¿Por qué ha de ser destruida toda esta ciudad? Si realmente son profetas y proclaman los mensajes del Señor, que oren al Señor de los ejércitos celestiales, que supliquen que los objetos que aún quedan en el templo del Señor, en el palacio real y en los palacios de Jerusalén, no sean llevados a Babilonia. Pues el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado acerca de las columnas que están al frente del templo, del enorme tazón de bronce llamado el mar, de las carretas para llevar agua y de los demás objetos ceremoniales. El rey Nabucodonosor de Babilonia los dejó aquí cuando desterró a Babilonia a Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, junto con los demás nobles de Judá y de Jerusalén. Sí, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, acerca de los objetos preciosos que todavía permanecen en el templo,
en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén. Todos serán llevados a Babilonia y permanecerán allí hasta que yo envíe por ellos, dice el Señor. Entonces los traeré de regreso a Jerusalén. Capítulo 28. Un día, a fines del verano del mismo año, el cuarto año del reinado de Sedequías, rey de Judá, Ananías, hijo de Asur, un profeta de Gabaón, se dirigió a mí públicamente en el templo mientras los sacerdotes y el pueblo escuchaban. Dijo: Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Quitaré del cuello de ustedes el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años traeré de regreso todos los tesoros del templo que el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia. También traeré de regreso a Joacim, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los demás cautivos que fueron llevados a Babilonia. Tengan por seguro que romperé el yugo que el rey de Babilonia ha puesto sobre sus cuellos. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías le respondió a Ananías mientras estaban delante de los sacerdotes y de la gente presente en el templo. Le dijo: Amén. Que tus profecías se vuelvan realidad. Espero que el Señor haga todo lo que tú dices. Espero que traiga de regreso los tesoros de este templo y a todos los cautivos. Pero ahora presta atención a las palabras solemnes que te hablo en presencia de todas estas personas. Los profetas antiguos que nos precedieron hablaron en contra de muchas naciones y advirtieron siempre la llegada de guerra, desastre y enfermedad. Así que el profeta que predice paz debe demostrar que está en lo correcto. Solamente cuando sus predicciones se cumplan, podremos saber que el Señor lo ha enviado. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello de Jeremías y lo hizo pedazos. Y Ananías dijo nuevamente a la multitud que se había reunido: Esto dice el Señor. Así como este yugo ha sido roto, dentro de 2 años romperé el yugo de opresión de todas las naciones, ahora sometidas al rey Nabucodonosor de Babilonia. Después de eso, Jeremías se fue de la zona del templo. Poco tiempo después de la confrontación con Ananías, el Señor le dio a Jeremías este mensaje: Ve y dile a Ananías: Esto dice el Señor. Tú has quebrado un yugo de madera, pero lo has reemplazado con un yugo de hierro. El Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, dice: He puesto un yugo de hierro en el cuello de todas estas naciones y las he sometido a la esclavitud del rey Nabucodonosor de Babilonia. He puesto todo bajo su control, incluso los animales salvajes. Entonces el profeta Jeremías le dijo a Ananías: Escucha, Ananías. El Señor no te ha enviado, pero el pueblo cree tus mentiras. Por lo tanto, esto dice el Señor: debes morir. Tu vida terminará este mismo año porque te rebelaste contra el Señor. 2 meses después, murió el profeta Ananías. Capítulo 29. Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Esto sucedió luego de que el rey Joaquín, la reina madre,
los funcionarios de la corte, los demás funcionarios de Judá y todos los artífices y los artesanos fueran deportados de Jerusalén. Envió la carta con Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, cuando fueron a Babilonia como embajadores del rey Sedequías ante Nabucodonosor. Esto decía la carta de Jeremías. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Ustedes afirman que el Señor les ha levantado profetas en Babilonia, pero esto dice el Señor acerca del rey que se sienta en el trono de David y acerca de todos los que todavía viven aquí en Jerusalén, sus parientes que no fueron desterrados a Babilonia. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Enviaré sobre ellos guerra, hambre y enfermedad, y haré que sean como higos podridos, tan podridos que no puedan comerse. Sí, los perseguiré con guerra, hambre y enfermedad, y los esparciré por todo el mundo. En cada nación por donde los envíe, los convertiré en objeto de condenación, horror, desprecio y burla. Pues ellos rehusaron escucharme, a pesar de que les hablé repetidas veces por medio de los profetas que les envié. Y ustedes, que están en el destierro, tampoco han escuchado, dice el Señor. Por lo tanto, todos los cautivos en Babilonia, escuchen el mensaje del Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, acerca de los profetas que tienen Acab, hijo de Colaías, y Sedequías, hijo de Maaseías, que les dicen mentiras en mi nombre. Yo los entregaré a Nabucodonosor para que los ejecute delante de sus ojos. Su horrible final será conocido por todos. Entonces, cuando los desterrados judíos quieran maldecir a alguien, dirán: que el Señor te haga como a Sedequías y a Acab, a quienes el rey de Babilonia quemó vivos. Pues estos hombres han hecho cosas terribles entre mi pueblo. Han cometido adulterio con las esposas de sus vecinos
y han mentido en mi nombre, diciendo cosas que no les mandé decir. De esto soy testigo. Yo, el Señor, he hablado. El Señor envió este mensaje a Semaías, el neelamita, que estaba en Babilonia. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Escribiste una carta por tu propia cuenta a Sofonías, hijo de Maaseías el sacerdote, y enviaste copias a los demás sacerdotes y al pueblo en Jerusalén. Le escribiste a Sofonías: el Señor te ha designado para que reemplaces a Joiada como sacerdote a cargo de la casa del Señor. Eres responsable de poner en cepos y grilletes a cualquier loco que afirme ser profeta. Así que, ¿por qué no has hecho nada para detener a Jeremías de Anatot, que se hace pasar por profeta entre ustedes? Jeremías envió aquí a Babilonia una carta prediciendo que nuestro cautiverio será por largo tiempo. Dijo: edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Ahora bien, cuando el sacerdote Sofonías recibió la carta de Semaías, la llevó a Jeremías y se la leyó. Entonces el Señor le dio a Jeremías este mensaje: Envía una carta abierta a todos los desterrados en Babilonia. Diles: esto dice el Señor con relación a Semaías el neelamita. Como les ha profetizado, a pesar de que yo no lo envié, y los ha engañado, haciéndolos creer sus mentiras, lo castigaré a él y a su familia. Ninguno de sus descendientes verá las buenas cosas que haré para mi pueblo, porque él los ha incitado a rebelarse contra mí. Yo, el Señor, he hablado. Capítulo 30. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Le dijo: Esto dice el Señor, Dios de Israel. Jeremías, anota en un registro cada cosa que te he dicho. Pues se acerca la hora cuando restableceré el bienestar de mi pueblo, Israel y Judá. Los traeré a casa, a esta tierra que di a sus antepasados, y volverán a poseerla. Yo, el Señor, he hablado. Este es el mensaje que dio el Señor con relación a Israel y Judá. Esto dice el Señor: oigo gritos de temor. Hay terror y no hay paz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Acaso los varones dan a luz? Entonces, ¿por qué están parados allí, con sus caras pálidas y con las manos apoyadas sobre el vientre como una mujer en parto? En toda la historia, nunca ha habido un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para mi pueblo, Israel. Pero al final, será salvo. Pues en ese día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, quebraré el yugo de sus cuellos y romperé sus cadenas. Los extranjeros no serán más sus amos, pues mi pueblo servirá al Señor, su Dios, y a su Rey, descendiente de David, el Rey que yo le levantaré. Así que no temas, Jacob, mi siervo. No te dejes abatir, Israel, dice el Señor. Pues desde tierras lejanas los traeré de regreso a casa, y sus hijos regresarán del destierro. Israel regresará a una vida de paz y tranquilidad, y nadie lo atemorizará. Yo estoy contigo y te salvaré, dice el Señor. Destruiré por completo a las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti
no te destruiré por completo. Te disciplinaré, pero con justicia. No puedo dejarte sin castigo. Esto dice el Señor. Tu lesión es incurable, una herida terrible. No hay nadie que te ayude ni que vende tu herida. Ningún medicamento puede curarte. Todos tus amantes, tus aliados, te han abandonado y ya no se interesan por ti. Te he herido cruelmente, como si fuera tu enemigo. Pues tus pecados son muchos y tu culpa es grande. ¿Por qué te quejas de tu castigo, de esta herida que no tiene cura? He tenido que castigarte, porque tus pecados son muchos y tu culpa es grande. Pero todos los que te devoran serán devorados, y todos tus enemigos serán enviados al destierro. Todos los que te saquean serán saqueados, y todos los que te atacan serán atacados. Te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor, aunque te llamen desechada, es decir, Jerusalén de quien nadie se interesa. Esto dice el Señor. Cuando del cautiverio traiga a Israel de regreso a casa y cuando restablezca su bienestar, Jerusalén será reedificada sobre sus ruinas y el palacio reconstruido como antes. Habrá alegría y canciones de acción de gracias, y multiplicaré a mi pueblo, no lo reduciré, lo honraré, no lo despreciaré. Sus hijos prosperarán como en el pasado. Los estableceré como una nación delante de mí, y castigaré a cualquiera que les haga daño. Volverán a tener su propio gobernante, quien surgirá de entre ellos mismos. Lo invitaré a que se acerque a mí, dice el Señor, porque ¿quién se atrevería a acercarse sin ser invitado? Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Miren, el enojo del Señor estalla como una tormenta, un viento devastador que se arremolina sobre las cabezas de los perversos. La ira feroz del Señor no disminuirá hasta que haya terminado con todo lo que Él tiene pensado. En los días futuros, ustedes entenderán todo esto.